Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente Ve Opiniones. Vamos a conversar esta noche con tres buenos amigos. Para ellos quiero darles una felicitación porque por lo menos dos son abogados y hoy es el día de los hombres y mujeres que se dedican a esa profesión tan importante. Así que va nuestro saludo para todos los abogados y abogadas del país. Hoy vamos a hablar del proceso que se está llevando a cabo para incrementar el salario mínimo en nuestro país. Así que quiero darle la bienvenida a Tania Tobar, es investigadora del Centro para la Defensa del Consumidor. Tania, bienvenida. Muchas gracias. Además, Omar Flores. Bienvenido, Omar. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes compartiendo este importante tema para nosotros. Omar es abogado del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de FESPAD, igual que Héctor Carrillo. Héctor, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por el espacio, un saludo fraterno desde la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. Listo, este tema para nosotros es de suma importancia porque son los temas que realmente le interesan a la ciudadanía. Este proceso que ya lleva varios meses, debemos tenerlo siempre para estar midiéndole el pulso, ver cómo evoluciona, si es que evoluciona, y conocer los detalles de cómo se lleva a cabo esta discusión para ver esa posibilidad de incrementar el salario mínimo. Tenemos una nota que nos ha preparado Alejandra Areníbar, que nos habla de algo que sucedió hoy, para que a partir de eso podamos conversar. ¿Les parece? Listo, veamos la nota de Alejandra. El día de ayer se firmó la convocatoria a la sesión extraordinaria. Se da por entendido que están formalmente convocados. La representación del gobierno lamentó la inasistencia de los propietarios de la ANEP y del sector laboral a la sesión extraordinaria programada para este jueves, luego de más de una hora de espera. Aquí tenemos una incoherencia, una irresponsabilidad y claramente son los aludidos. Con ellos venían a conversar, no era con el sector gobierno, a menos hay que salvar la presencia del licenciado Esperanza Maya, que responsablemente se ha sentado en la mesa en representación del sector, pero lamentablemente él, aunque fuera propietario, no tenemos el quórum de 5 para establecer la sesión. Entonces han saboteado por hoy, pero esto se corre, porque el Consejo tiene activo el compromiso y esas sesiones tienen que evacuarse. Ha sido un error. Primero, porque debimos haber abordado este tema y haberlo agotado. Segundo, porque es una obligación de nosotros, una vez que hemos sido juramentados como miembros del Consejo Nacional del Salario Mínimo, pasamos a ser funcionarios públicos y como funcionarios públicos estamos obligados a atender los petitorios que nos lleguen. Y en este caso, de manera formal, lo ha hecho FESPAD y otras organizaciones que tienen derecho a que les demos una respuesta, que les demos una audiencia. Por su parte, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho también lamentó el incumplimiento de estos sectores a la reunión. Lo que queríamos era nada más plantearle al Consejo los parámetros que tiene que tomar en cuenta y las consecuencias legales que no hacerlo puede tener, en virtud de que todavía está abierto el debate, ¿no? Entonces, FESPAD es una institución que trabaja por la correcta aplicación del derecho y nuestra presencia este día acá era simple y sencillamente a plantear un argumento jurídico con base al cual se debe determinar el monto del salario mínimo. El presidente del Consejo Nacional del Salario Mínimo se disculpó con FESPAD y canceló también la audiencia con la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador, pues ambas estaban programadas para ser escuchadas en el Consejo. La exposición de las distintas organizaciones sociales respecto al salario mínimo, un tema de interés nacional, será retomado en la sesión ordinaria del próximo miércoles 6 de julio. Bueno, ahí tenemos lo que sucedió, o mejor dicho, lo que no sucedió, debido a que no llegó la representación laboral, mejor dicho, empresarial a esta reunión. Tania, ¿cómo se puede interpretar esto? Es decir, todos y todas sabemos que este es un tema de interés nacional, es un tema de interés de las grandes mayorías. Sí, en realidad, pues podemos ver falta de voluntad. En realidad es un tema muy complejo y desde el inicio, pues, fue cuesta arriba y a lo largo de las reuniones se pudo notar mucha resistencia
y si es necesario pues crear mecanismos que garanticen que va a ser escuchadas las propuestas y se le va a dar la oportunidad a cada organización que han presentado sus propuestas de salario mínimo, pues que se les permita discutirla. Entonces, en ese sentido, pues el llamado es para que se ordene ese proceso y que se evidencie, pues, porque no está siendo tan monitoreado. Entonces, es necesario pues que el pueblo salvadoreño se dé cuenta cómo este proceso se está llevando a cabo, y acá los compañeros de FESPAD pues fueron los afortunados o desafortunados en esta oportunidad, ¿verdad? De que no se les dio la oportunidad de expresar, ¿verdad?, la defensa de su propuesta. Entonces, como Centro para la Defensa del Consumidor, creemos que sí es oportuno pues hacer ese llamado y que la población se dé cuenta al final cómo están siguiendo estos mecanismos que no están claros, pues. Entonces, esperamos que de aquí en adelante pues se mejore esa comunicación y que si se logra sancionar o se logra tomar medidas que mejoren esto, pues sí sería muy oportuno, porque están jugando con el pueblo en realidad, ¿verdad? Esta es una decisión muy valiosa y necesitamos que se tomen decisiones ya, ¿verdad? Porque no podemos estar esperando, estar entreteniendo el proceso. Muchas personas tienen bajos recursos y no tienen cómo salir adelante, entonces es necesario hacer ajustes para mejorar las condiciones. Y sí, pues es lamentable esta situación. Veamos qué pasa, pues, porque sí tienen que tomarse mecanismos que garanticen esa oportunidad. Listo. Héctor, a ustedes les tocó, en este caso, quedarse burlados. ¿Cómo se puede interpretar esto? Porque al final lo importante es ver qué actitud tiene cada una de las partes dentro de este proceso. Muy bien. Bueno, quizás aprovechar el espacio, y ya que voy a hacer referencia a lo que sucedió ahora, pero también quizás aprovechar el espacio para felicitar a toda la comunidad jurídica que este día pues está celebrando su día. Creo que a las generaciones de abogados y abogadas que ya tienen bastante recorrido, darles las gracias por todo ese aporte que dan. A las nuevas generaciones, hacerles un llamado a asumir el compromiso que tenemos con el Estado de El Salvador. La profesión de abogado o abogada pues tiene gran trascendencia para la conformación de las instituciones, para darle contenido justamente al derecho, y justamente con esa labor de darle contenido a las instituciones es con lo que tiene que ver la reunión que estaba para ahora y que lamentablemente se suspendió. En efecto, para este día esperábamos poder reunirnos con todos los representantes del Consejo Nacional de Salario Mínimo. Lamentablemente, la representación laboral y la mayoría de la representación laboral no estaba presente, salvo un suplente, y no se hicieron presentes tampoco los representantes de la empresa privada. ¿Cómo se puede interpretar esto? Bueno, yo creo que realmente es una actitud bastante negativa. La discusión que se realiza en las tripartitas tiene gran trascendencia para el funcionamiento de la institucionalidad del país. Tiene que ver con la vida de miles de personas que se desempeñan en el sector privado, tiene que ver con el ejercicio de la democracia, y simplemente lo que FESPAD quería hacer este día es trasladar una posición jurídica respecto a cómo se debe determinar el salario mínimo. Hay un marco constitucional y un marco legal. Entonces nosotros lamentar que no se ha hecho presente la empresa privada y la mayor parte de la representación laboral, hacerles el llamado a que no abandonen ese espacio. Creemos de que ha habido un fuerte debate en torno al aumento al salario mínimo. Como institución, bueno, FESPAD tiene la misión de trabajar por el fortalecimiento institucional mediante la correcta aplicación del derecho, y justamente eso es lo que queríamos hacer ahora, trasladar nuestra visión de cómo se debe determinar el salario mínimo. Los debates en torno al aumento pues han sido bastante fuertes. Recientemente un medio digital dio a conocer algunas de las discusiones que se han dado, pues, y hay posiciones bastante encontradas, y FESPAD quiere dar elementos de interpretación justamente para determinar el monto al salario mínimo. Entonces, lamentar la ausencia
de los representantes, quizás reconocer los esfuerzos de la representación del gobierno. Han estado muy abiertos a la participación ciudadana, que vale la pena mencionar que es primera vez en la historia que el salario mínimo está expuesto a la opinión pública. Esto no se había dado antes, es primera vez que se está dando, y es lamentable que la primera vez que se está dando la discusión pública vemos señales negativas como esta, la de tratar de retirarse de los espacios de discusión. No cabe duda, Omar, que lo que señala aquí el colega Héctor es definitivamente un avance importante. Conocer de primera mano las posiciones, los debates, todo esto que, bueno, la ciudadanía está hablando de esto incluso, y se está enterando de lo que se dice, es un avance. Podríamos interpretar esto como una falta de interés, de voluntad, bueno, y en este caso hacer estancar el proceso que se está llevando a cabo. Sí, quizás referirme en un primer momento en el avance que se ha tenido de manera histórica en todo el proceso, ¿no? Como ya lo dijo Héctor, en el sentido de que por primera vez se permite a las organizaciones hacer aportes a el Consejo Nacional del Salario Mínimo. En diciembre se inició esa discusión, distintas organizaciones presentaron sus propuestas, entre ellas FESPAD, la presentó el CDC, y un listado de 12 organizaciones, si mal no recuerdo. Posteriormente a esa buena intención que tuvo el Consejo Nacional del Salario Mínimo de aperturarse, hubo como resistencia a poder transparentar la discusión que se iba a dar en ese seno, y fue hasta que organizaciones de la sociedad civil hicimos incidencia en ese sentido, en que se transparentaron las discusiones. Ahí solo quisiera, como para reflejar la memoria de la ciudadanía que nos está viendo, ¿cómo sucedía esto antes de este capítulo que estamos viendo? Lo que pasa es de que antes las organizaciones de la sociedad civil no podían hacer sus respectivas propuestas, y tampoco podían conocer sobre las discusiones que se daban en el seno del Consejo Nacional del Salario Mínimo, de esos acuerdos que se daban. Hoy, con la incidencia que ha tenido las organizaciones de la sociedad civil, se ha transparentado el proceso y hemos podido identificar algunas irregularidades. Por ejemplo, que el 1 de junio hubo un acuerdo en donde por lo menos públicamente se conoció que no tenía sustento técnico. Entonces es una irregularidad identificada a través de la transparencia que se exigió en el proceso, ¿no? Posteriormente identificamos irregularidades como esta, como la del día de hoy, en donde nos correspondía a nosotros como institución presentar una opinión técnica sobre el proceso que debe de seguir el Consejo Nacional del Salario Mínimo para poder establecer el incremento al salario mínimo. Pues identificamos que tanto la representación del sector privado como la representación de los titulares del sector laboral no se encontraban presentes. Eso no lo podíamos identificar antes, y eso solo se ha identificado gracias a que distintas organizaciones exigimos la transparencia en el proceso. Es de suma, digamos, relevancia plantear el hecho de que sí es un irrespeto para las personas que fuimos invitadas, para las instituciones que fuimos invitadas, y también un respeto a los mismos acuerdos que el Consejo toma. Ellos en reunión ordinaria habían tomado un acuerdo de recibirnos, incluso habían firmado la convocatoria para este día, y hoy no se presentan. Extrañamente, no se presentan los que tomaron el acuerdo el 1 de junio, no se presentan extrañamente en esta oportunidad en donde nosotros queríamos plantear, a nuestro juicio, un tema muy trascendental que atañe al Consejo Nacional del Salario Mínimo. Bueno, y no cabe duda que es un irrespeto también a usted, amigo televidente, amiga televidente, que es quien al final resulta beneficiado o afectado por las decisiones que se tomen en este Consejo, ¿no te parece? Sí, efectivamente. El tema del salario mínimo es un tema que atañe no solo a las personas que están recibiendo el salario mínimo, sino que a las que tienen expectativas de incorporarse a la población económicamente activa, a las que en determinados momentos no están recibiendo un salario del mínimo, pero que en determinados momentos podrían recibir un salario. O sea, es un tema de discusión de la ciudadanía en general, y
el no hacerse presente es un irrespeto para todos y todos. Ahora, también planteaba uno de los que sí asistieron, Héctor, y él decía, cuando pasamos a integrar el consejo, nos convertimos en servidores públicos o funcionarios públicos. Por lo tanto, se deben a un reglamento, a una ley. ¿Qué pensás de esto? Yo creo que esa es una reflexión fundamental. Como se está mencionando, el salario mínimo es una situación de interés para toda la población y yo creo que es necesario explicar a la ciudadanía cómo se debe determinar el salario mínimo, porque justo eso tiene que ver con el carácter de funcionario que tienen los que integran el Consejo Nacional de Salario Mínimo. Hay una idea fundamental que toda la población debe tener muy presente, y esto es que el salario mínimo debe responder a lo que la Constitución establece. Sobre la base de esta idea hay que tener presente tres cosas. Uno es que esta Constitución, la Constitución de la República de El Salvador, es de obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos y ciudadanas de la República y particularmente para los funcionarios públicos. Resulta que lo del aumento del salario mínimo es un tema de carácter constitucional y también hay aspectos de carácter administrativo que están inmersos en el mismo. Resulta que la Constitución, dentro de sus mismas disposiciones, establece que la Constitución es la norma jurídica de mayor valor dentro de las leyes de la República. Eso es fundamental. Como consecuencia de esto, que está plasmado en el artículo 246 de la Constitución, que dice que la Constitución prevalece sobre todas las leyes, sobre la base de esto, también los funcionarios públicos están en la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución, situación que también está regulada en el artículo 235 de la Constitución. Entonces, esa es una idea de la que debemos de partir, que la Constitución es una norma de obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos y particularmente para los funcionarios públicos. Otra disposición fundamental para comprender el deber que tienen los integrantes del Consejo Nacional del Salario Mínimo es el principio de legalidad que está en el artículo 86, según el cual los funcionarios públicos no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley. Ahora bien, tenemos claro que la Constitución es de obligatorio cumplimiento. Pues, ¿qué dice la Constitución respecto al salario mínimo? Eso es importante porque el artículo 38 de la Constitución de la República, en su ordinal segundo, establece cuál es el parámetro que se debe de observar para determinar el salario mínimo. Esta disposición que está en la Constitución de la República no es que los integrantes del Consejo Nacional de Salario Mínimo pueden cumplirla o no, sino que deben de cumplirla. Es de obligatorio cumplimiento. Resulta que hace mucho tiempo se pensaba que la Constitución era solo un programa que se debía de cumplir en mayor o menor medida. Modernamente, y esto en todo país medianamente desarrollado se acepta de esta manera, la Constitución es una auténtica norma jurídica. Pues, ¿qué dice la Constitución de la República respecto al salario mínimo? Ciudadano y ciudadana que nos ve a través de este canal. Pues el artículo 38, ordinal segundo, dice, leo textualmente, todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que se fijará periódicamente. Para fijar este salario se atenderá sobre todo al costo de la vida, la índole de la labor, a los diferentes sistemas de remuneración, a las distintas zonas de producción y a otros criterios similares. Repito, dice, para fijar este salario se atenderá sobre todo al costo de la vida. Ese concepto del costo de la vida es el tema fundamental en la discusión del monto al que debe de llevarse el salario mínimo. El ciudadano, la ciudadana puede reflexionar cuál es el costo de la vida, cuál es el costo que tiene actualmente vivir en El Salvador, y ese costo es el que el Consejo Nacional de Salario Mínimo tiene que discutir sobre cuál es el costo de la vida. Y el salario debe responder, por lo tanto, a ese costo. Debe responder a ese costo. Héctor, vamos a quedarnos con este punto y precisamente con eso vamos a retomar contigo, Tania. ¿Por qué entonces el salario que acordaron la parte laboral, la parte empresarial, de aumentar 20 centavos diarios,
no corresponde a esa realidad. Pero eso cuando regresemos de una pequeña pausa, ¿les parece? Listo, ya venimos. Estamos en Gente de Opiniones hablando del incremento al salario mínimo. Latinos Tours, más que bueno, un servicio exquisito. Excursión a Perú, visitando Lima, Nazca, Paracas, Cusco y Machu Picchu, del 24 al 30 de septiembre. Contáctenos al 2240-0365. Latinos Tours. Bueno, muchas gracias por continuar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Seguimos conversando acerca del proceso para incrementar el salario mínimo. Ya planteaba nuestro amigo Héctor que la Constitución es bien clara en cómo se debe establecer el salario mínimo. ¿Por qué entonces, Tania, se considera que no se está cumpliendo con eso cuando se acuerda un incremento de 20 centavos diarios entre la parte laboral y la parte empresarial? Sí, para empezar, pues para plantear la propuesta de incremento se debe considerar el derecho humano a la alimentación. ¿Por qué? Porque a partir de procurar este derecho, pues estamos garantizando que la población va a tener acceso a una alimentación adecuada. Entonces, el derecho humano a la alimentación es el derecho que toda persona debe tener de manera permanente a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada, que garantice su salud, ¿verdad? Y que garantice una vida digna. Entonces, como Centro para la Defensa del Consumidor y el enlace de las asociaciones de consumidores de El Salvador, el año pasado realizamos la propuesta, en diciembre, de incremento al salario mínimo y consideramos que debe ser sobre la base del derecho humano a la alimentación y sobre todo pensar también que el gasto básico familiar mensual se debe considerar. ¿Por qué? Porque si hacemos un cálculo de la canasta básica de alimentos y nos basamos solamente en ese, estamos dejando de fuera todo el costo de los diferentes servicios y las diferentes necesidades que la familia tiene. Como Centro para la Defensa del Consumidor se hizo un ejercicio de calcular a partir de las recomendaciones del Instituto de Nutrición y de Centroamérica una canasta básica más cercana a la recomendada, basándonos en las recomendaciones de calorías, proteínas, carbohidratos y grasas. Entonces, al costear una canasta básica cercano a lo ideal o a lo recomendado, vemos que no alcanza el salario. Pues la propuesta pues es de al mismo tiempo de plantear que se cubra la canasta básica, que tenga un margen para cubrir otros servicios como el agua, la electricidad, el gasto en el gas, ¿verdad? Entonces, debemos considerar esa propuesta y en realidad pues la nuestra es andar rondando los $400 sin distinción del área rural ni del área urbana, porque consideramos de que estamos perpetuando estas inequidades si lo hacemos, si hacemos esa distinción, sobre todo porque vemos que hay evidencia que cada vez más la concentración de las riquezas está en manos de quienes ya tienen el poder. Entonces, un estudio que Oxfam realizó sobre cómo está la concentración de la riqueza, pues nos dice que ha incrementado de 150 personas en un año, el número de multimillonarios ha incrementado a 160 personas en el país. Entonces, son 10 personas más en un año. Entonces, esos son los que están acumulando la riqueza. Igual siguen siendo unos cuantos, pocos, ¿verdad? Son poquitos. Entonces, en términos macroeconómicos, vemos que el país está mejorando, pues hay un crecimiento evidente y eso lo demuestran los informes. Pero en términos microeconómicos vemos que la población trabajadora no está percibiendo este beneficio y es la fuerza laboral, pues. Entonces, las inequidades se están perpetuando y por eso que sí es necesario que se considere que se cubra el costo del gasto familiar básico y mensual, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que para garantizar una alimentación adecuada, tenemos que empezar primero por calcular una canasta básica de alimentos adecuada. Y por eso nos llama la atención que a nivel de Centroamérica, El Salvador es el que mantiene una canasta básica bien deficiente, ¿verdad? Y el salario mínimo es el menor. Entonces, si nosotros hacemos una revisión de la canasta básica actual,
solamente son 11 productos los que ahí están considerados y no llega a lo mínimo necesario para cubrir las recomendaciones nutricionales para la población. Entonces estamos ante una situación bien complicada porque la población enfrenta problemas de salud, ¿verdad? Por deficiencias y por excesos, sí, claro, pero si nos vamos a revisar estadísticas, hay desnutrición crónica en el país, hay niños y niñas que están muriendo por desnutrición. Entonces, ¿cómo garantizar que la población va a tener acceso a una alimentación adecuada? Esa es la tarea. Entonces, decimos, si hay sobrepeso y obesidad, sí, pero muchas veces la población no tiene acceso a alimentos más saludables porque no le alcanza, pues. Entonces se conforman con alimentos hipercalóricos y de bajo costo porque no alcanza el dinero. Entonces, la propuesta es $400 tanto al sector rural como al sector urbano, y de esa forma garantizaríamos que se cubra por lo menos la canasta básica de alimentos en términos normales, ¿verdad? Y deje un margen todavía para el costo de servicios como electricidad, transporte. Y aquí pues no estamos considerando que mucha población no tiene casa propia, ¿verdad? Incurren otros gastos médicos por la falta de medicinas en algunos lugares. Entonces, sí es necesario hacer una revisión un poco más detallada y enfocarnos a revisarlo a partir de garantizar la alimentación adecuada en la población, porque si no garantizamos eso, estaríamos faltando al mandato, pues que al final vemos que en el artículo 38, como lo mencionaba, el salario deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar, del trabajador, en el orden material, moral y cultural. Entonces, garantizando una buena alimentación y considerando el otro gasto que se tiene en esos servicios, pues estamos como mejorando un poco las condiciones. Y sí es necesario hacer una revisión porque un incremento, como se ha planteado, pues al final es risible y la población pues no va a percibir los beneficios. Entonces se deben tomar todas esas medidas a partir de revisar incluso la canasta básica actual, que ya tiene un buen tiempo de no revisarse, ¿verdad? Y para tener un parámetro más real. Más real, en realidad, porque se debe considerar las recomendaciones nutricionales de la población. Entonces es un proceso que a la larga viene a contribuirle a las familias más necesitadas, eso y a la par de medidas de orientación de cómo utilizar, ¿verdad?, el ingreso mensual familiar, pues sería como un dúo perfecto para avanzar y mejorar las condiciones de pobreza en la población. Ahora, Omar, aquí estamos hablando de derechos. Estamos hablando de que hay una Declaración Universal de Derechos Humanos donde se establece el derecho humano a la alimentación. Sí, efectivamente. Bueno, coincidir con el análisis económico, nosotros plantear desde FESPAD concebimos el tema del salario de manera general y obviamente el salario mínimo como una forma de distribuir de alguna manera la riqueza en este momento histórico en el que estamos. Cuando ya hablamos de derecho, obviamente estamos en un Estado de Derecho, en un Estado constitucional de Derecho, y obviamente los funcionarios públicos deben de regirse a partir de lo que la ley les faculta hacer, ¿no? Y es ahí donde nosotros hacemos mucho énfasis en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, en la Constitución de la República, en el mismo Código de Trabajo, que obviamente le dan parámetros a los funcionarios públicos, a los funcionarios del Consejo Nacional de Salario Mínimo, para poder determinar el salario mínimo. Y obviamente esa determinación no debe ser arbitraria, debe de tener criterios técnicos que lo estén soportando esa decisión. Y quisiera referirme al artículo 38 de la Constitución, y yo invito a los que nos están viendo por este medio que tomen nota. Artículo 38 de la Constitución, léanlo en su casa, estudienlo y exijan a partir de lo que la Constitución le reconoce a la ciudadanía de manera general. Y lo vuelvo a leer como lo han leído los otros compañeros, pero con algún criterio de
poder separar algunos elementos para poder comprender un poco la norma. El artículo 38 es bastante sencillo, dice, el trabajo estará, artículo 38, ordinal 2, todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que se fijará periódicamente. En ese primer apartado, el constituyente lo que está reconociendo es que existe un salario mínimo que se debe fijar periódicamente. Eso es lo que está haciendo el constituyente. Posteriormente, el constituyente determina unos criterios que pueden tomarse para fijar el salario mínimo. Taxativamente establece 4 criterios y deja abierto otros criterios. El primer criterio dice, bueno, para fijar este salario se atenderá sobre todo al costo de la vida, como ya lo dijo el compañero Héctor, a la índole de la labor como segundo elemento, a los diferentes sistemas de remuneración y a las distintas zonas de producción y a otros criterios similares. Ok, algunos interpretan de que estos criterios son los elementales para establecer el monto del salario mínimo. Sin embargo, esos criterios deben de tomarse en cuenta. Pero la norma sigue aclarando y dice, este salario, a partir de los criterios que se tomen, este salario debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar, del trabajador en el orden material, moral y cultural. ¿Qué es lo que le está diciendo la norma constitucional? Mire, usted tenga todos los criterios para hacer las subclasificaciones que usted estime pertinentes, pero el menor salario mínimo que usted establezca, el menor de todos los salarios mínimos, debe de ser suficiente para satisfacer las necesidades materiales del hogar en el orden moral y cultural, ¿no? Y material. Es fácil interpretar que el acuerdo al que tomaron el sector empresarial con el sector laboral no cumple ni en lo más mínimo esta premisa. Exacto, es muy fácil identificar que ese acuerdo tomado el 1 de junio no cumple con los parámetros constitucionales. Es fácil determinar de que si ese acuerdo no tiene un sustento técnico, podría existir algunas irregularidades o arbitrariedades a la hora de tomar ese acuerdo, ¿no? Podría existir. Si ustedes se fijan, hay algunos elementos que la norma nos dice, por ejemplo, ¿qué debemos de entender por el costo de la vida? ¿Qué debemos de entender por el salario suficiente? Por ejemplo, en la Constitución de la OIT, en el preámbulo hace referencia a un salario vital. En el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales hace referencia a que el salario debe satisfacer las necesidades, darle al trabajador una vida digna. ¿Qué es eso de vida digna para el trabajador? En el Código de Trabajo hace referencia al costo de la vida. Esos conceptos jurídicos que no son determinables jurídicamente, obviamente tienen que tener una determinación técnica. Y esa determinación técnica no la vimos el 1 de junio. Y a partir de que no vimos esa determinación técnica, por lo menos lo que ha salido a la luz pública, es que nosotros íbamos a intervenir en este día con la presentación en donde íbamos a plantear los parámetros que la misma legislación le da al Consejo Nacional del Salario Mínimo para poder determinar el salario mínimo. Pero que ese salario mínimo siempre debe ser suficiente para satisfacer las necesidades materiales y espirituales de los trabajadores y las trabajadoras. Listo, vamos a hacer una segunda pausa. Cuando regresemos, bueno, entiendo que vienen más, bueno, aparte de que les tienen que volver a recibir a ustedes, entiendo que más organizaciones van a participar en este proceso de debate y por lo tanto hay que hablar acerca de la importancia que tiene que todo esto sea público, que la gente esté sabedora, esté consciente de lo que está sucediendo. Eso cuando regresemos, ¿te parece, Héctor? Listo, una pausa y venimos con más. Estamos hablando del salario mínimo. Bueno, seguimos conversando con nuestros buenos amigos de FESPAD y CDC acerca de todo este proceso, de las discusiones que se dan en torno al incremento del salario mínimo. Héctor, todo esto debe conocerlo la ciudadanía, que si se realiza o no se realiza una reunión, entiendo que vienen más exposiciones que se tienen que dar para seguir alimentando este debate y que realmente al final tengamos una decisión pues lo más apegada a derecho posible. En efecto, yo creo que el beneficio principal de esta serie de audiencias que se han solicitado
es el hecho de alguna manera exigirle a los miembros del Consejo Nacional del Salario Mínimo que el acuerdo que emitan sea razonable y razonado y razonable. Y justamente, bueno, las distintas organizaciones van a explicar los parámetros de las propuestas que han presentado. En el caso nuestro, aparte de la propuesta que se presentó, lo que queríamos compartir con el Consejo este día era tanto nuestra visión sobre el parámetro constitucional que se debe tomar, pero también las consecuencias que puede tener el hecho de no hacerlo. Y es que en El Salvador hay un problema bastante serio de cultura jurídica y de justicia social. Solo para tener una idea, al comparar los salarios a nivel centroamericano, en el caso de Honduras, los salarios mínimos, el salario mínimo más bajo en Honduras es de $295, el más alto es de $448. En el caso de Guatemala, el salario mínimo más bajo es de $331 y el más alto de $359. En comparación de El Salvador, que el salario mínimo más bajo es de $118 y el más alto es de $252. Ahora, ¿cuál va a ser el monto que vamos a tener en El Salvador? Pues eso es lo que queríamos comentar con el Consejo, y es decirle, mire, en principio hay un parámetro constitucional que ya lo comentamos. En segundo lugar, y esto es importante, el monto al que va a llegar el Consejo Nacional de Salario Mínimo, el acuerdo que va a tomar, no depende de una facultad discrecional del Consejo Nacional del Salario Mínimo, sino que hay un parámetro tanto constitucional como legal. Específicamente, bueno, y este parámetro es importante porque el hecho de no respetarlo tiene consecuencias legales a las que nos vamos a referir. Claro, estamos hablando de la Constitución. Estamos hablando, aparte de la Constitución, el Código de Trabajo en el artículo 144, 145 y 146 retoma lo que la Constitución establece y retoma el hecho de que el salario mínimo debe responder al costo de la vida, incluso especifica algunos aspectos. Por ejemplo, dice que para apreciar el costo de la vida, el artículo 146 del Código de Trabajo, deberán considerarse los gastos ordinarios de alimentación, vestuario, vivienda, educación y protección de la salud de una familia obrera promedio, campesina o urbana. Ese es otro parámetro que viene a complementar lo que la Constitución establece. Pero ojo, yo dije, la potestad que tiene el Consejo no es discrecional, no es que ellos van a establecer como crean conveniente cuál es el costo de la vida. Aquí hay un parámetro y la necesidad de establecerlo técnicamente está plasmada en el mismo Código de Trabajo. El artículo 155, aquí hay un aspecto muy importante. Dice, el Consejo Nacional de Salario Mínimo del Código de Trabajo, artículo 155, procederá a fijar las tarifas de salarios mínimos de conformidad a los principios que inspiran el artículo 145, oyendo la opinión del Consejo Nacional de Planificación y Coordinación Económica. Este artículo nos lleva a suponer de que un criterio técnico se debe tomar en cuenta, porque habla de la necesidad de escuchar una instancia del Estado. Este Consejo como tal, al parecer ya no existe, sin embargo está el Ministerio de Economía que perfectamente puede dar una opinión técnica donde se establezca cuál es el costo de la vida, pero no nos quedemos especulando de que esa opinión técnica podría existir. El artículo 152 del Código de Trabajo establece las atribuciones del Consejo Nacional del Salario Mínimo y en el literal A, bueno, establece que es facultad proponer periódicamente los decretos para fijar el salario mínimo. En el literal B, bueno, dice proponer al órgano ejecutivo en el ramo de trabajo y previsión social la modificación de las tarifas, ¿verdad? Es lo que se está haciendo. En el literal C, esto es importante, dice prescribir normas para la estimación del costo de la vida y de los otros elementos de juicio que, de conformidad al artículo 145 del Código de Trabajo, deben tomarse en consideración para la fijación del salario mínimo. Si ustedes le preguntan, si cualquier ciudadano le pregunta al Consejo Nacional del Salario Mínimo cuál es el costo de la vida que se ha determinado con base a esta facultad, seguramente le va a contestar de que no lo tienen fijado. Es lo más seguro. Y es más, el literal Che del mismo artículo dice,
que es facultad del Consejo integrar las comisiones que considere necesario para investigar los elementos a que se refiere el literal anterior, es decir, los elementos para determinar el costo de la vida. Invitamos a cualquier ciudadano, ciudadana de la República que a través de las oficinas de acceso a la información soliciten al Consejo que le diga cuál es el costo de la vida que han definido de conformidad a esta disposición. Creemos que no existe esa definición, porque si existiera, hubiese un criterio técnico a partir del cual se dijera, mire, el costo de la vida es de tanto, y está determinado porque el Ministerio de Economía hizo este estudio. Es más, el Consejo bien le puede pedir opinión técnica tanto al Ministerio de Economía como a otras entidades especializadas de la sociedad. Le puede pedir opinión técnica al CDC y a otras entidades que tienen credibilidad económica a nivel nacional. Cuando la Constitución dice que se debe de fijar el salario mínimo de acuerdo al costo de la vida, no le está dando una facultad discrecional al Consejo, le está diciendo que defina técnicamente cuál es el costo de la vida. Y pone todos los parámetros para hacerlo. Pone los parámetros para hacerlo y le da la facultad al Consejo para hacerlo. Y ojo, que un acuerdo de aumento salarial que no responda a estos parámetros va a tener consecuencias legales. Una primera consecuencia legal puede ser que tenga vicios de inconstitucionalidad, y perfectamente cualquier ciudadano o ciudadana de la República va a poder acudir a la Sala de lo Constitucional a plantear un vicio de contenido en contra de los acuerdos que aumenten el salario mínimo, y si ese aumento no responde al costo de la vida, o si en la fundamentación los miembros del Consejo no demuestran que se está respondiendo al costo de la vida con el aumento. Si eso no lo demuestran, va a tener un vicio de inconstitucionalidad. Pero puede haber otra consecuencia de carácter legal. Y esto es la otra cosa que le queríamos advertir al Consejo Nacional del Salario Mínimo, porque lo que pudimos percibir en la discusión del 1 de junio, que se dio a conocer a través de los medios de comunicación, es que no hubo un criterio técnico que estableciera cuál es el costo de la vida y que por eso se aumentan los salarios en la cantidad que se han aumentado. Entonces, si eso no existe para la discusión del 1 de junio, o si esto no se da para la nueva discusión que se está dando en este momento, y cuando tome el acuerdo del Consejo Nacional del Salario Mínimo no fundamenta técnicamente, podría tener consecuencias penales. Resulta que el artículo 320 del Código Penal establece el delito de actos arbitrarios y dice: el funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario. Acto ilegal o arbitrario son palabras claves en este tipo penal, porque si ya establecimos que la Constitución da un parámetro, que ese parámetro está retomado en el artículo 145, 144, 145 y 146 del Código de Trabajo, si ya vimos que el artículo 152 le da la atribución al Consejo para definir cuál es el costo de la vida con base a criterios técnicos, si el Consejo no respeta esas normas, podemos estar ante un acto ilegal o arbitrario. Ilegal es el acto que va en contra de la ley y arbitrario aquel que responde exclusivamente al capricho de un funcionario. Ahora, perdón, ante esto, Tania, y hay que recordar que la ministra de Trabajo tiene que observar el decreto. ¿Qué le proponen a la ministra, tomando en cuenta todos estos argumentos que hemos escuchado esta noche? Pues en realidad hacer una revisión del proceso, ¿verdad? Porque sí es necesario pues poner orden en todo esto, siempre mantener ese mecanismo de transparencia y de retroalimentación sobre qué se discute en cada sesión, cuáles son las posiciones, ¿verdad? Tenemos entendido que hay grabación de audio y de todo lo que ahí se discute, y si es necesario pues que la población pueda tener acceso en algún momento, si así lo solicitan, pues para ver cómo se está llevando a cabo esta discusión. Y si es necesario pues darle el seguimiento en cuanto si se puede en algún momento pues crear un tipo de sanción, porque se está entreteniendo el proceso, se está irrespetando acuerdos ya tomados, y esto va a venir al final a traer una consecuencia grave, pues porque ya estamos desfasados en el tiempo, ¿verdad? Ya el salario mínimo ya tendría que haber entrado en vigencia, y en realidad pues estamos ya a mediados ya del año y no se ve nada. Entonces sí es necesario pues que además que el Ejecutivo y que el Ministerio de Trabajo pues siga manteniendo la constancia, ¿verdad? Y siga
dando sus puntos de vista ante los medios de comunicación, porque sí, se ha visto una muy buena voluntad de parte de la ministra. En realidad, pues, ha tenido mucha apertura para las organizaciones que hemos presentado las propuestas, y eso es una buena señal, ¿verdad? Nos da una buena señal porque la participación ciudadana en estos procesos es fundamental. En el pasado no se había tomado en cuenta, pues los procesos ahora es una nueva experiencia, y pienso que sí se debería como sistematizar este mecanismo para que tenga un resultado. Pues la revisión del salario mínimo debería de ser periódica. Entonces, si queremos garantizar que en el futuro vamos a tener un proceso que va a tener un buen resultado, pues tendremos que ya crear como un mecanismo y una instancia que esté más ordenando todo este proceso y que garantice que las responsabilidades que pueden o las consecuencias que puedan tener las partes que no se presenten, pues, o que hagan caso omiso a las convocatorias, porque sí es una falta de respeto para las organizaciones que hemos trabajado las propuestas y estamos conscientes que la población necesita tener un acceso a una alimentación, a una vida mucho más saludable, una vida de mejor calidad. Pues estamos jugando con el futuro de las generaciones, y en realidad pues vemos que toda la situación, puede ser incluso de violencia, tiene mucho que ver con los bajos recursos. Entonces sí es necesario que se establezca un mecanismo claro y que permita pues garantizar más adelante que el proceso se va a llevar en un orden, ¿verdad? Y que no haya espacio para estas inconsistencias y estas faltas de respeto, ¿verdad? Omar, ¿qué le dicen ustedes a la ministra, tomando en cuenta justamente eso, que tiene que observar el decreto? Bueno, nosotros en principio, obviamente, felicitar al órgano ejecutivo en el sentido de que anunció por lo menos públicamente que iba a observar ese decreto. En esta oportunidad se ha delegado la facultad a la ministra de Trabajo, y pues nosotros lo que sugerimos es que obviamente esas observaciones tienen que ir en función de que los acuerdos que se tomen deben de tener un parámetro legal, un parámetro constitucional y un parámetro técnico, ¿no? Y obviamente todos esos parámetros van a llegar a determinar un salario mínimo digno para los y las trabajadoras. Perfecto, yo quiero agradecerles a los tres por haber compartido estas opiniones, estas ideas, que obviamente lo que buscan es que usted, amigo televidente, usted, amiga que está ahí al otro lado de esta maravilla que se llama televisión, esté bien informada y realmente de los temas que son de interés de todos y de todas. Vamos a seguirle el pulso a toda esta discusión, porque realmente nos interesa. Muchas gracias a los tres. Y a ustedes, amigos y amigas, quédense ahí porque hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.